Hay una semana al año que a partir de ahora será muy diferente. Esta semana estará dedicada a mí, pero no quiero ser el protagonista. Quiero que cuando me oigas hablar, pienses en los bosques, en la selva, en los mares, en los ríos, en cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo. Piensa que ellos dependen de tus acciones, de lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente, que tú, más que nadie, me necesita a mí. Soy el planeta Tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos estudiantes, docentes, egresados, público general. Es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes. Para todos los que están conectados en Facebook Live, un gran saludo y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan, así que los invitamos a que pongan su banderita en el chat. A continuación tendremos la conferencia inaugural de Anna Burkhardt. Ella nos va a presentar el diseño y la arquitectura como herramientas para construir un futuro más sostenible. Ana, te damos la bienvenida. Solo permíteme un momentito. Bienvenidos al primer día del Diseño Sostenible 2021. Veremos nuestra invitada especial es Anna Burkhardt. Ana tiene título de abogada en la Universidad de los Andes una maestría en actual en gestión. Ha organizado las instituciones coordinando criterios para lo cual es catálogo de la campaña. También fue parte del equipo curatorial de la la primera exposición sobre moda en el Museo de Arte Moderno, más de 40 años. Gracias, Ana, por formar parte de este evento. Los ojos de la cámara son todos tuyos. Adelante. Bueno, ¿sigo? Sí, adelante. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias, Rocío, y el Departamento de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar por la invitación. Mi nombre es Ana Burkhardt. No oí muy bien lo que decía el video, pero trabajo en el Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno y junto con Paola Antonelli curé dos exhibiciones sobre las cuales les voy a hablar un poco hoy en el marco del diseño sostenible y de explorar el diseño y la arquitectura como herramientas para construir un futuro más justo para nosotros y para el resto de las especies. Entonces voy a compartir mi pantalla. La primera exhibición de las que les voy a hablar se llama Broken Nature o Naturaleza Rota, la cual fue curada originalmente por Paola Antonelli como la versión número 22 de la Triennale de Milano, y en noviembre del año pasado abrimos una versión más pequeña en el Museo de Arte Moderno. La exposición busca explorar los diferentes lazos que nos conectan con el medio ambiente y con nosotros mismos y explorar la forma en que podemos, si en algunos casos mejorarlos y en otros casos en los que están completamente rotos, empezar a pensar en cómo podemos diseñar un futuro en el que otras especies, si nosotros llegáramos, digamos que a extinguirnos, en el que otras especies podrían recordarnos con un poco más de respeto. La exposición explora el concepto del diseño restaurativo y digamos, y muestra proyectos, experimentos y estrategias de arquitectura y diseño que proponen reparar la relación inestable de los humanos con el medio ambiente. El concepto de diseño restaurativo es, digamos, un concepto que está constantemente en evolución. Tiene que ver un poquito con la idea de pagar reparaciones. Es un concepto, ese concepto es, digamos, algo que nosotros en Latinoamérica, en Guatemala, en Colombia, donde yo soy, estamos, digamos que lo conocemos en cuestiones de conflicto armado, pero también va un poquito más allá. Es la idea de que todos nosotros como humanos tenemos que estar conscientes del hecho de que llevamos ejerciendo un poder
desproporcionado sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente y cómo podemos tomar acciones diarias para repararlos. El concepto, Paola, mi co-curadora, lo equipara un poco a la idea de restaurantes en el siglo XIX, cuando los restaurantes por primera vez empezaron, la idea era que uno podía ir a un lugar donde más o menos podía reparar el cuerpo tomándose una sopa caliente, pero al mismo tiempo el lugar donde podíamos estar estimulados visualmente. Entonces el concepto de diseño restaurativo también mira la estética y la forma como aspectos importantes en el momento de pagar reparaciones hacia el medio ambiente. Como mencioné, la exposición originalmente fue curada por Paola Antonelli con un grupo curatorial que consistía de Ala Tanir, Laura Maerán y Erika Petrillo en Milán. Fue una exposición enorme y para el Museo de Arte Moderno tuvimos que repensarla de tal manera que pudiera, digamos, que caber en un espacio mucho más pequeño. Las galerías que ven a la izquierda son las galerías inaugurales libres, digamos que libres al público sin tener que pagar ningún tipo de admisión. Las galerías las inauguramos como parte de la expansión del museo en el 2019 y estas dos galerías que ven acá, como mencioné, no solo son abiertas al público, sino que son un espacio más experimental y han sido, digamos que, el lugar del diseño contemporáneo en el museo desde que reabrimos el nuevo edificio. Entonces, para lograr, digamos que reconceptualizar la exposición, nos enfocamos en los tres ejes principales a través de los cuales Paola y su equipo conceptualizaron la Triennale. El primero es la idea de la noción a largo plazo. Entonces, básicamente es esta idea de que los humanos, digamos que psicológica y fisiológicamente, no tenemos las capacidades de pensar más allá de 2 o 3 generaciones, pero es importante y tenemos una responsabilidad para, digamos, que las generaciones que vienen muchísimo más allá de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, de repensar la forma en que vemos el futuro y empezar a pensar de una manera a largo plazo. Entonces, los proyectos que ven acá a la izquierda fue, digamos, que uno de los proyectos que abrió la Triennale en Milano. Son las imágenes del cambio de la NASA y básicamente son imágenes que fotografían desde el espacio diferentes lugares en la Tierra a diferentes periodos de tiempo, desde 6 meses hasta 20 años, para así, digamos que documentar los cambios que ha tenido la Tierra. Algunos de estos cambios claramente tienen que ver con el cambio climático, otros y han sido, digamos que encuentran al hombre como el responsable, algunos otros cambios nada más son como el paso natural del tiempo. Pero nos ayuda a empezar a pensar en cómo la Tierra puede ir cambiando y cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Al lado derecho, en cambio, ven un proyecto de Mandy Barker llamado Imperfectly Known Animals y básicamente lo que es una exploración de los, digamos que los organismos que se pueden ir creando gracias a los cambios a la Tierra que ha llevado el ser humano. En este caso son fotografías de larga exposición de lo que parecieran como organismos orgánicos, pero en realidad son pedazos de plástico de diferentes tipos de materiales inorgánicos que están nadando en el mar y en diferentes cuerpos de agua. El segundo eje temático es la idea de complejidad. Entonces, pensando en cómo los seres humanos generalmente vemos a la humanidad como, digamos que un monolítico, como una especie la cual es afectada igualmente por el cambio climático. Y en verdad, lo que la exposición quiere hacer es ayudarnos a entender que estamos conectados de diferentes maneras y que el cambio climático nos afecta de diferentes formas dependiendo de dónde vivimos, dependiendo de nuestro género, dependiendo de nuestra identidad. Y lograr entender, digamos que los cambios y las conexiones que tenemos con el planeta de una manera sistemática. Entonces, el proyecto que ven a la izquierda se llama Anatomía de un sistema de inteligencia artificial por los investigadores Kate Crawford y Vladan Holler. Y básicamente lo que hace es que crea una visualización de todos los aspectos necesarios para construir un Amazon Echo,
desde desde los materiales que tienen que ser excavados en Bolivia, hasta los sets de datos que se les tienen que alimentar básicamente al algoritmo para así crear un sistema de inteligencia artificial, y cuáles son los posibles como biases y digamos que las posibles subjetividades que pueden venir con esos sets de datos. Mientras que el proyecto a la derecha explora el concepto de fronteras y cómo verdaderamente son un constructo social que puede estar que está cambiando constantemente, y aún más cuando hablamos de cambio climático. Entonces, el grupo de diseño Studio Folder, que consiste de Marco Ferrari y Elisa Pascual, empezaron a documentar la forma en que las fronteras en los Alpes italianos cambian a medida que el hielo se va derritiendo, ayudándonos a entender un poquito la idea de las fronteras como algo inestable y cada vez más inestable debido a la situación de nuestro planeta. Y el tercer eje temático es la idea de una actitud restaurativa, que tiene que ver obviamente directamente con lo que les hablaba de la idea del diseño restaurativo. La idea es un poquito crear crear conciencia en los visitantes a la exposición de que el diseño tiene digamos, unas capacidades restaurativas muy grandes, y que tenemos que estar conscientes de ellas en el día a día de una manera que va muchísimo más allá de la idea de reciclaje, muchísimo más allá de la idea de no usar plástico, sino de la forma en que nos relacionamos con la cultura material en el día a día. Digamos, eso es particularmente importante en países, digamos, como Latinoamérica, donde la artesanía es como un gran eje. Entonces, los proyectos que ven acá van desde el de la izquierda, que es una exploración para encontrar alternativas al protector solar, que digamos que daña los océanos de diferentes maneras. Digamos, la crema, por ejemplo, una vez nos metemos al océano, crea un filamento en la capa que contamina el océano. Obviamente los que son en spray tienen otros problemas. Entonces, Bureau Belén, que es un grupo de diseño basado en Holanda, crear una serie de piezas textiles en los cuales digamos que permite ir a la playa y protegernos del sol sin tener que usar protector solar. La pieza de la mitad, el día Pregnancy Test, es básicamente una alternativa a las, digamos que, pruebas de embarazo tradicionales, que no solo no está hecha en plástico, sino que se puede tirar al inodoro directamente y es 100% biodegradable. Y muy asequible para la totalidad de la población. Y por último, el proyecto que ven a la derecha es un diseñador mexicano llamado Fernando Lapose, que trabajó con una comunidad indígena en México para reusar los desechos del maíz, los cuales son como maíces súper locales e indígenas que crecen particularmente en esa región de México, y que han, digamos que, dejado de ser sembrados por mil razones, algunas de ellas incluyendo el hecho de que México importa grandes cantidades de maíz a Estados Unidos, y por lo tanto está, digamos que, poniendo en peligro esta cantidad de semillas indígenas. Entonces, con este proyecto, Fernando Lapose incentiva a las comunidades a continuar sembrando este tipo de maíz, y así, y con digamos que los desechos, crea piezas de diseño decorativo, particularmente digamos que, se me está olvidando la palabra en español, pero un veneer, que ven acá en el fondo. Y entonces pueden ver acá un poco como la cantidad de estrategias de reparación, digamos que mostradas y digamos que exploradas en la exposición, desde reducir consumo, a encontrar fuertes alternativas de reciclaje, aprender de la cultura material, como el proyecto que les acabo de mencionar, co-creación, que ya veremos al final de la exposición, biodiseño, y mil otras. Pero para la exposición en el MoMA, que como ya les mencioné, contaba con un espacio limitado, nos enfocamos en una serie como de ejes temáticos o de subtemas, los cuales digamos que mostramos a través de piezas que se encuentran en la colección del museo, y además digamos que imágenes y videos contextuales que mostraban proyectos que no pudimos incluir en la exposición debido a espacio,
pero que sí se mostraron en la exposición en Milán. Entonces el primer tema o subtema es la idea del cambio, como un poquito relacionado a como lo que les mencioné de la noción del largo plazo. El cambio, sobre todo cuando se trata de cambios como en la escala, digamos que planetaria, es muy difícil para los humanos notarlo. Entonces, lo que hicimos es mostrar una serie de proyectos que nos ayudan un poquito a no solo visibilizar estos cambios importantes que están pasando a nivel planetario, pero también entender cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Entonces, el proyecto de la izquierda es por la artista Kelly Jasbach con unos geógrafos Patricia Corcoran y Charles Moore, llamado Plastiglomerates, y básicamente es una exploración de los nuevos fósiles que se están creando gracias a los cambios llevados a cabo por los seres humanos en el planeta, particularmente aquellos que tienen que ver con el plástico. Jasbach y sus colaboradores exploraron ciertas playas en Hawái y lo que se dieron cuenta es que una vez como sedimentos, pedacitos pequeños de plástico llegan a la playa, así sea por el mar, así sea como por basura que deja la gente, cuando las personas queman fogatas en la playa, estos pedacitos de plástico se fusionan con la arena y crean una nueva clase de fósil que Lee Jasbach llama plastiglomerates. Entonces es como digamos que una materialización de los cambios a largo plazo que se están llevando a cabo en el planeta. Mientras que el proyecto de la derecha, llamado Rally Queries, por los diseñadores italianos Paola Bay y Armando Bruno, lo que hacen es que toman cosas que del día a día que nosotros las vemos como muy normales, pero al mismo tiempo necesarias para nuestra, digamos que para nuestra vida, ya así sea como una gota de agua, un pedacito de arena, y las muestran, digamos que en un contexto casi que de museo, para ayudarnos a darnos cuenta que en el futuro esas cosas que del día a día que vemos como tan normales pueden ser preciosas y muy difíciles de encontrar. El segundo subtema, otra vez bastante relacionado con la idea de la actitud restaurativa, es el concepto de restauración. Es muy simple, es básicamente la idea de que el diseño tiene capacidades restaurativas muy importantes, y entonces la sección muestra proyectos que muy directamente buscan reparar nuestra relación con el medio ambiente de maneras súper aplicables. Entonces el proyecto que ven a la izquierda se llama Mars, de un diseñador australiano llamado Alex Goad, y básicamente es un sistema de reparación de corales modular, impreso en tercera dimensión usando concreto para los océanos, que no solo ayuda digamos que a los arrecifes de coral que han sido dañados por diferentes razones crecer, sino que también le proporciona al resto de las especies del mar, lo pueden ver un poco ahí en el video, protección y alimentación. De una manera parecida, el proyecto que ven en la izquierda, en la esquina derecha, se llama iStupa y básicamente es un intento de parte de comunidades en los Alpes en Asia de crear un glaciar artificial que así le ayuda a las comunidades durante las épocas de sequía, particularmente en el verano, a tener agua ya que los glaciares naturales se están secando. Y por último, el proyecto que ven en la mitad es un proyecto de diseño especulativo de la diseñadora japonesa Sputniko, y básicamente lo que se llama Nanohana Hills, y básicamente lo que hace es que busca de manera especulativa explorar las formas en que podríamos reparar las partes del mundo que han sido dañadas por explosiones nucleares. Entonces, ella ha creado unos tacones que básicamente, a medida que la persona que los está usando camina, va esparciendo semillas de nanohana, que es un término en japonés para, creo que en español se dice colza, en inglés se dice rape seeds, y así digamos que restaurando pues estos digamos que paisajes que han sido
dañados por, pues digamos que por el hombre. El otro, digamos que subtema es la idea del día a día. Y teniendo claramente muy en cuenta que digamos que los actos individuales no va a ser lo que nos va a salvar del cambio climático, pero sí también teniendo en cuenta que los actos del día a día nos pueden ayudar a cambiar no solamente nuestras percepciones hacia nuestro impacto en el planeta, pero también entendiendo que puede crear, digamos que cambios en comportamientos que una vez lleguen como a escala masiva, sí nos pueden ayudar a generar cambios sistemáticos. Entonces los proyectos que incluimos en este subtema son cosas muy asequibles, digamos que impactan a las poblaciones de localidades muy específicas. Entonces, el proyecto que ven a la izquierda se llama Women and Heart Disease o Mujeres y Enfermedades de Corazón y básicamente resultó gracias a la investigación de un grupo de cardiolingüistas liderado por Kartik Dinakar en el Massachusetts Institute of Technology, quienes se dieron cuenta haciendo investigación de campo que los doctores no toman tan en serio a las mujeres que vienen a verlos con síntomas de ataques cardíacos, no los toman tan en serio como a los hombres por la forma en que describen sus síntomas. Entonces, mientras que un hombre llega al doctor y básicamente dice, siento como si un elefante me estuviera caminando encima de mi pecho, una mujer, por diferentes razones, ya sean como socioeconómicas, particularmente socioeconómicas, una mujer viene a decir, me duele el pecho, pero es porque ayer caminé mucho o ayer cargué a mi nieto por mucho tiempo, estoy cansada. Y esto lleva a los doctores a no tomar tan en serio a sus pacientes mujeres o que se identifican como mujeres. Entonces, Kartik Dinakar y sus colaboradores se unieron y esto fue una comisión específica para Broken Nature en la Triennale de Milano. Se reunieron con una ilustradora rusa llamada Irina Kruglova y crearon este póster que básicamente es como uno de esos pósters que uno ve en los restaurantes que los enseñan cómo hacer como la maniobra Heimlich. Es un póster que todos los doctores pueden tener en su oficina y así empezar a darse cuenta que tienen que cambiar su comportamiento y la forma en que atienden a pacientes mujeres con síntomas cardíacos. Mientras que el proyecto de la derecha se llama Tlaloque y es un grupo de diseñadores mexicanos trabajando particularmente en Ciudad de México, que es una de las ciudades más afectadas por la crisis de agua actual. Y básicamente es un tanque de agua que le ayuda a las casas individuales a guardar y a preservar agua de lluvias para así tener, digamos que, para poder tener agua potable en los momentos en que no tienen acceso a agua de alguna otra manera. Y digamos que penúltimo tema que exploramos como parte de Broken Nature en el MoMA es el tema de empatía, básicamente teniendo en cuenta que los humanos hemos, digamos que, tenido un poder desproporcional sobre el medio ambiente y cómo podemos empezar a usar el diseño y arquitectura para cambiar la forma en que vemos sobre nuestra posición sobre el medio ambiente y vernos como iguales a otras especies no superiores. Entonces el proyecto que ven a la izquierda es de una artista llamada Aki Inomata, ella es japonesa, se llama Think Evolution Number One y básicamente ella explora el concepto, digamos que de conocimiento evolucionario casi que transmitido al crear una reproducción impresa en tercera dimensión de un casco de amonita. Básicamente las amonitas fueron como que unos primos distantes del pulpo. Lo puedes ver casi que como un pulpo que tenía un caparazón. Y a través de la evolución, digamos que de los procesos evolucionarios, el pulpo dejó de tener este caparazón por diferentes razones evolucionarias, particularmente como para tener más velocidad al momento de escaparse de sus depredadores. Y entonces aquí Nomata lo que quiere hacer es un poquito explorar cómo la relación o digamos que el conocimiento evolucionario que un pulpo actual podría tener. Entonces ella reprodujo
un caparazón de amonita y lo metió en un tanque con su pulpo Mercy, el nombre de su pulpo es Mercy, y documentó la relación, como la reacción de Mercy, y como pueden ver en el video, de Mercy automáticamente como que lo vio casi como un hogar y supo qué hacer. Entonces un poquito explorando la forma en que los animales y el resto de las especies tienen como un conocimiento evolucionario muy, muy poderoso. Por otro lado, el proyecto de la derecha es un proyecto también de diseño y arquitectura especulativo que busca, digamos que reconceptualizar la idea de arquitectura. El creador Mustafa Farooqui estaba un poco como cansado y un poco preocupado con los usos más actuales de la arquitectura para perpetuar diferencia e inigualdad, creando paredes en las fronteras, creando centros de detención para migrantes. Y entonces lo que quiso hacer es casi que explorar la forma en que la arquitectura puede actuar de manera, digamos que tan dañina y al mismo tiempo explorar cómo podemos cambiar eso. Entonces lo que él hizo básicamente fue imaginarse un centro de procesamiento de migrantes para ángeles que están migrando del cielo a la tierra. Entonces él, digamos que investiga cómo ciertas categorías de identidad como género y digamos que identidad sexuales nos generan en la Tierra pueden ser vistas como, digamos que, razones para diferenciar entre poblaciones y cómo podemos cambiar eso. Y por último, digamos que uno de los temas más importantes que hemos estado explorando en el Museo de Arte Moderno desde hace muchísimos años y que sigue siendo un eje importante de exploración cuando pensamos en las relaciones de los humanos con el medio ambiente, es la idea de nuevos materiales y procesos. En este caso, voy a hablar un poquito de Neri Oxman porque esto me ayuda digamos que a pasar a la segunda exposición de la que les quiero hablar. Este proyecto que ven acá fue una comisión especial para la Triennale de Milano y digamos que empezó desde, digamos que de una investigación ya existente sobre las propiedades de la melanina y cómo la melanina nos puede ayudar un poquito como a crear nuevos procesos, digamos que más sostenibles de construcción. Entonces, este proyecto específico se llama Totems y ya les hablaré un poquito más de quién es Neri Oxman y ella qué hace, pero por ahora les cuento de este proceso específico. Se llama Totems y empezó como digamos que una investigación en cómo podríamos crear melanina sintéticamente. ¿Por qué melanina? Neri Oxman y su equipo estaban, digamos que fascinados con la idea de la melanina porque es un pigmento que básicamente está en una gran mayoría de los organismos de la Tierra, es un pigmento que lleva en la Tierra por millones y millones de años y hasta ahora no conocemos todas sus propiedades. Claro, sabemos que nos protege nuestra piel del sol, pero Neri Oxman y su equipo creen que puede tener muchísimas otras capacidades. Entonces empezaron explorando cómo es posible crear melanina sintéticamente y se dieron cuenta que podían hacerlo a través de una reacción química usando un aminoácido llamado L-tirosina. Y una vez se dieron cuenta que podían hacer esto, trataron de llevarlo casi que a la escala arquitectónica. Y otra vez ya les hablaré un poquito más de Neri Oxman. Pero entonces lo que hicieron fue que crearon una columna impresa completamente en tercera dimensión usando polímeros, pero con ciertos canales individuales que pueden ver a la derecha, 6 canales individuales específicamente, los cuales fueron inyectados con melanina creada sintéticamente. Y esto claramente es, digamos que, de cierta manera especulativo, pero la idea es llevarlo hasta, digamos que una escala arquitectónica mucho más grande, como pueden ver en la imagen que ven a la izquierda, para crear, digamos, una pared que reacciona 100% digamos que al ambiente, digamos que podría tener como, dependiendo de la luz del día, shading capability, se me está olvidando el español en este momento, perdónenme. O si es completamente de noche, entonces no tendrían la necesidad entonces como de tener esta sombra y por lo tanto nos ayuda a ahorrar energía de diferentes maneras.
Pero entonces, ¿quién es Neri Oxman? Neri Oxman es una arquitecta y diseñadora que además fundó un grupo de investigación que se llama el Mediated Matter Group en MIT. Y ellos, tanto Neri como su equipo, fueron, digamos que, la inspiración para una exhibición que curamos Paola, Antonelli y yo en el 2020 llamada Neri Oxman Ecología Material. ¿Y qué es la ecología material? Básicamente es un concepto que ha sido desarrollado por Neri Oxman, el cual mira a los fenómenos de la arquitectura, a los fenómenos de la naturaleza y los usa no solamente como inspiración para crear nuevos procesos y materiales, pero también busca la forma en que usando diferentes medios como la biología sintética, como la impresión en 3D, la computación particularmente, cómo este tipo de herramientas nos pueden ayudar también digamos que, crear procesos naturales que nos pueden, digamos que pueden ser beneficiables para nosotros también. Entonces, los proyectos que ven acá en esta imagen fueron los primeros prototipos que Neri Oxman, solamente ella, creó como parte del concepto de ecología material. Y otra vez, como les mencioné, la idea inicial era como ver cómo los fenómenos de la naturaleza nos pueden ayudar a crear procesos de construcción y de diseño más sostenibles. Digamos, este proyecto que ven acá se llama Ray Counting, es uno de los primeros proyectos creados por Neri Oxman, y es un prototipo que básicamente es un prototipo para un proceso y que mira a las direcciones de los rayos del sol para crear un algoritmo que entonces puede imprimir en tercera dimensión diferentes estructuras. Lo importante que hay que tener en cuenta acá, y que básicamente fue el concepto principal de la exposición, es que ray counting no es un objeto. Ray counting, el objeto que ven a la derecha, es casi que la excusa para crear un proceso. Y esto es básicamente lo que Neri Oxman y su equipo hacen. Ellos crean procesos que eventualmente, en un futuro, ojalá no tan lejano, pueden ser usados por todos los diseñadores y todos los arquitectos. Entonces, la exposición que curamos era una exposición basada en procesos en vez de una exposición basada en objetos. Y mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿para qué se pueden usar estos objetos? ¿Para qué se pueden usar estos proyectos? Y en muchos casos son investigaciones especulativas, pero una vez puedan ser aplicadas en la escala arquitectónica, digamos, algo como ray counting, podría usarse para crear objetos que responden directamente al medio ambiente, creando sombras, digamos, para poder crear edificios que requieren muchísimo menos uso de energía, digamos, por ejemplo, aire acondicionado. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de enfoque en procesos en vez de objetos, Paola y yo creamos la exposición en dos diferentes como ejes temáticos. Por un lado está la idea de infusiones, y básicamente esto habla de objetos que han sido, voy a usar la palabra infusionados, que digamos que han sido inyectados con algún tipo de material orgánico. Entonces, en este caso, el proyecto que ven acá se llama, pues el que ven a la izquierda se llama Lazarus, y las máscaras que ven a la derecha se llaman Vespers. Pero básicamente este proyecto se llama Vespers y es una serie de máscaras que buscan explorar la idea de la máscara de la muerte desde una perspectiva cultural y material y simbólica. Entonces, el proyecto de la izquierda, Lazarus, fue como el precursor de la serie, y lo que explora básicamente es crear una máscara de la muerte que actúa casi como un memento mori para una persona que o está a punto de morir o se ha muerto, documentando su último respiro. Entonces, digamos que el primer nombre de Lazarus, antes de que fuera Lazarus inspirado por David Bowie, fue cuando la respiración se convierte en aire. Inspirado en un libro escrito del mismo nombre, escrito por un doctor llamado Paul Kalanithi, que básicamente era
un neurocirujano que se dio cuenta que tenía cáncer y escribió este libro casi que documentando su experiencia. Y él siempre dice que estaba esperando el momento en el que la respiración se iba a convertir en aire, es decir, en el momento en que él iba a dejar de existir como ser humano. Entonces Lazarus lo que hace es que usa un proceso casi que desarrollado e inventado por Nery Oxman y su equipo en el Mediated Matter Group llamado Data Driven Material Modeling o modelaje basado en datos externos. Y básicamente lo que significa esto es que usan datos externos de diferentes fuentes para así crear un algoritmo con el cual se puede, digamos que, imprimir en tercera dimensión. En este caso, los datos externos es el flujo de la respiración de una persona que está a punto de morir, que pueden ser o construidos claramente a través de, pues, de un programa computacional o se puede, digamos que, crear también usando como el patrón de flujo de aire de un último respiro. Y una vez crearon Lazarus, digamos que empezaron a desarrollar 3 diferentes subseries dentro de la serie de Vespers. La primera serie, que es la que ven a la derecha aquí, ojalá, espero que puedan ver mi mouse, explora la máscara de la muerte, digamos que desde una manera casi que de cultura material. Entonces lo que hace es que trata usando impresión en tercera dimensión, de, digamos que, emular los colores que se encuentran en diferentes máscaras de la muerte en diferentes culturas y también los infusiona, las inyecta con diferentes metales naturales como el bismuth o el oro. La segunda serie, esta que ven en la mitad, usa un proceso muy parecido a Lazarus, entonces me lo voy a saltar un poco. Y la tercera serie, para nosotros, digamos, la más importante y la más interesante conceptualmente, lo que hace es que busca ver la máscara de la muerte casi que como un ejemplo del renacer. Entonces lo que hacen Nery y su equipo es que imprimieron, usando polímeros normales, las máscaras 100% transparentes y las inyectaron con una bacteria llamada E. coli, las cuales a medida que vivían como digamos que su proceso de vida, creaban estos pigmentos de colores como pueden ver en este video. Entonces desde acá ya empieza, para nosotros una cosa muy importante del trabajo de Nery Oxman es que ya se empieza a ver esta idea de co-creación, cómo podemos colaborar con otros organismos, con otras especies, para crear procesos que en ciertos casos nos pueden ayudar a nosotros como humanos, pero en otros casos también podrían ser como mutuamente beneficiarios. El segundo, digamos que subeje temático de la exposición es la idea de las extrusiones. Entonces, en vez de inyectar objetos que han sido impresos en tercera dimensión, lo que estamos explorando en este caso es digamos que objetos y procesos que han sido extruidos usando diferentes, digamos que bocas, desde obviamente una impresora hasta un brazo robótico hasta, digamos que la boca de una oruga de seda. Entonces, este proyecto que ven aquí para nosotros es uno de los proyectos casi que más fáciles de entender del trabajo de Nery Oxman y el Mediated Matter Group. Se llama Agua Hoja y básicamente es una exploración de un sistema de manufactura basado en agua. Entonces, lo que Nery y su equipo hacen es que toman biopolímeros que son muy, muy fáciles de encontrar digamos que en todo el mundo, en este caso chitina y pectina. La chitina es un biopolímero que se encuentra, digamos, en las cáscaras, en los caparazones de los cangrejos, que puedes encontrar básicamente, digamos, la forma en que Nery y su equipo encontraron el material es como usando los restos, como los desechos de ciertos restaurantes en Boston, y la pectina es un biopolímero que se encuentra, digamos, en las cáscaras de ciertas frutas, como digamos la manzana. Y entonces,
usaron estos biopolímeros en forma pulverizada y los mezclaron con agua. Y una vez esto pasa, se crea, digamos que una textura casi que de caramelo, que después es, digamos que, extruida por un brazo robótico, como ven en este video, y una vez, digamos que esa sustancia entra en contacto con el oxígeno, se endurece y crea entonces, digamos que un material que es casi que duro, tiene diferentes como capacidades de aguantar peso, y que es 100% biodegradable. Entonces la idea un poquito no solamente es crear, digamos que un material biodegradable, sino también es esta idea de que lo que nosotros creamos, ya sean objetos o sean edificios, no necesariamente tienen que vivir por siempre. Entonces, no solamente Neri y su equipo están creando nuevos procesos, también están tratando de cambiar la forma en que nosotros entendemos la arquitectura y el diseño, y darnos cuenta que la forma en que hemos creado como digamos que nuestro medio ambiente construido, históricamente no ha sido necesariamente la forma, digamos que más sostenible, para usar la palabra que de moda. Y por último, digamos que para nosotros el proyecto más importante y digamos que el centro de la exposición de ecología material en el Museo de Arte Moderno es el pabellón de seda. El pabellón de seda es, en este caso el pabellón de seda 2, es, digamos que, la culminación de una investigación que empezó en el 2013, en la que Neri y su equipo básicamente querían encontrar diferentes formas pues obviamente, como ya mencioné muchas veces, diferentes formas de construir, pero también formas más sostenibles de coleccionar seda. Para los que no saben, la seda, la forma en que, digamos que la industria de la seda colecciona su material, es que una vez las orugas han terminado de tejer su capullo, lo hierven en agua, lo que claramente mata a la oruga y por lo tanto digamos que para completamente el proceso de vida del animal, y así, digamos que lo desenredan el capullo para tener como un solo hilo de seda que se puede usar después para tejer, para coser. Entonces Neri y su equipo lo que empezaron digamos que el primer paso de investigación fue tratar de encontrar formas en que una oruga podía tejer de manera plana en vez de tejer un capullo. Y se dieron cuenta que generalmente las orugas tratan de llegar a una altitud más alta de 21 milímetros para lograr tejer la forma del capullo, pero que si las orugas tejen a menos de 21 milímetros, entonces tejen completamente plano, lo que claramente se puede usar. No solamente pues hace que no sea necesario tener que matar a la oruga, pero también pues, lo hace posible crear estructuras completamente diferentes al capullo. Entonces, para el pabellón de seda 1, que no es la imagen que ven acá, lo que hicieron fue crear un domo geodésico usando, digamos que colaborando no solo con las orugas, pero también con un brazo robótico, que lo que hacía básicamente es como tejer digamos que ciertos hilos de seda sintética, en los cuales se ponían encima las orugas, y las orugas casi que llenaban los espacios. Y lo que hacía Neri Oxman y su equipo era como manipular las condiciones de temperatura y de orientación, porque también se dieron cuenta que claramente la densidad de la seda pues con la que tejen las orugas depende de la temperatura, depende de la cantidad de luz, etc. Para la continuación del proyecto, que fue una comisión especial para el Museo de Arte Moderno, el pabellón de seda 2, el grupo lo que hizo fue, digamos que, añadir manufactura cinética, así lo llaman ellos, digamos que a la ecuación. Entonces, en vez de crear un domo geodésico, lo que hicieron fue que crearon esta estructura enorme, ellos lo llaman un jig, y en ese jig pusieron, como pueden ver acá en el video, una subestructura compuesta de un textil que se disuelve en el agua. Y encima de ese textil
pusieron a las orugas, como pueden ver en lo que está pasando acá. Y las orugas entonces empezaron a tejer encima. A lo que me refiero con manufactura cinética es que este jig, esta estructura, rotaba, como pueden ver en el video, lo que obviamente impedía que las orugas llegaran a más arriba, más allá de 21 milímetros y que tejieran completamente plano. Y una vez las orugas terminaban de tejer, se les quita de la estructura, ellas pueden seguir, digamos que su vida, su proceso de evolución normal y convertirse eventualmente en polillas, pero antes de eso, ellas, digamos que hacen sus necesidades por última vez, hacen popó y pipí por última vez, y digamos que este material o digamos que estas secreciones abren huecos en el textil que se disuelve en el agua y lo que no solamente crea, pues digamos que saca la tensión de la estructura, pero también eventualmente lo que hace es que, pues, digamos que elimina la subcapa y deja solamente la seda tejida por las orugas. Y pues una vez se haya terminado el proceso, lo sacan del jig y tienen pues una estructura arquitectónica como la que pueden ver acá. Y otra vez, esto es un proceso especulativo que pues no solamente busca crear, digamos que métodos más sostenibles pues, de usar la seda, pero también nos ayuda un poquito a repensar la forma en que creamos arquitectura. Entonces, ¿para qué podemos usar este tipo de estructuras? Es necesario, podemos usarlo para estructuras que no necesariamente tienen que vivir por siempre, digamos, no sé, una carpa para refugiados que una vez haya cumplido su uso puede volver puede volver a la tierra o se puede reusar para otra forma. Entonces Neri y su equipo, de una manera muy similar a lo que les estaba explicando de Broken Nature, lo que quieren hacer es un poquito como no solamente crear procesos y materiales que eventualmente esperemos muchos arquitectos y diseñadores pueden usar, pero también un poquito en ayudarnos a todos nosotros que pensamos en como el ambiente construido, en cómo lo podemos repensar y cuáles son digamos que los pasos necesarios para crear arquitectura que sea verdaderamente como de la edad biológica. Mil gracias, creo que hasta ahí se me acabó el tiempo, entonces los dejo con el video del Silk Pavilion. Muchísimas gracias, Ana. Y en lo que vemos este video, pues nos encantaría que quienes nos acompañan nos dejen sus preguntas acá por el chat. También quienes están en Facebook nos pueden compartir preguntas para Ana. Y también pues una disculpa por no haber podido ver el video de introducción y solo me gustaría recalcar los datos de Ana. Ana es de origen colombiano, tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá y una maestría en Cultura Visual de la Universidad de Nueva York. Es asistente curatorial en el Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno, un espacio que sin duda alguna es referente para todos nosotros los diseñadores. Muchísimas gracias, Ana, nuevamente por habernos acompañado y por habernos pues, presentado todos estos ejemplos de tu trabajo. Te admiramos muchísimo, muchísimo. Aquí tenemos una pregunta. ¿Podría repetir el nombre del proceso que hacen con las orugas? El proyecto se llama solamente el Silk Pavilion o el pabellón de seda. No tiene un nombre específico, pero si visitan la página de Neri Oxman, creo que es oxman.com, pueden ver un poquito, pues tener un poquito más de información sobre qué involucra el proceso. Muchísimas gracias. ¿De qué otras formas podemos utilizar productos que se creen desechables y volverles a dar vida? Pues la verdad es que en este caso de diferentes maneras, un poquito la idea que tiene Neri y su equipo es que ustedes como diseñadores eventualmente podrían buscar sus propias maneras en las que se pueden aplicar este tipo de procesos. Algo como agua hoja, que es el proceso basado en agua que usa biopolímeros,
se puede usar desde para crear bolsas plásticas sin plástico que pueden ser completamente biodegradables, hasta crear estructuras arquitectónicas. Digamos, esto no lo mostré porque no lo incluimos en la exposición, pero eventualmente Agua Hoja empezó, digamos, como que creando estos digamos que prototipos que vieron en mi presentación, y eventualmente terminó con un pabellón parecido al Silk Pavilion hecho 100% de materiales biodegradables. Otra vez, el pabellón también digamos que especulativo, no tiene un uso específico, pero en el futuro, digamos, lo podríamos usar, como mencioné, para crear, digamos, carpas para refugiados, bolsas plásticas, cualquier tipo como de objeto que eventualmente una vez haya, digamos, que terminado su uso y su propósito, pueda, digamos, que volver a la tierra. Em, Recientemente sacaron una publicación de esta exposición, ¿cierto? ¿Tú nos Sí, puedes compartir la información? claro, la publicación que fue coeditada por Paola y por mí se llama Neri Oxman Material Ecology o Neri Oxman Ecología Material, y está a la venta por Amazon o por la página del museo, en diferentes lugares. Los invito a buscarla por internet. Y el libro fue la verdad es que fue un gran proyecto, no solamente porque fue diseñado por Irma Boom, que es como una de las diseñadoras de libros más conocidas, digamos que más talentosas en mi opinión, pero nos ayudó también, digamos que a explorar esta idea de una exposición basada en procesos en vez de basada en objetos. Entonces logramos a través de textos escritos por Neri y su equipo, y de otros ensayos, no solamente contextualizar el trabajo de Neri desde una perspectiva de historia de la arquitectura, pero también, digamos que traer a colación el proceso científico detrás de cada uno de estos proyectos, porque para nosotros es importante también mostrar, y espero que esta exposición lo haya hecho, que pues que el trabajo de Neri Oxman es por naturaleza y por diseño multidisciplinario, involucra los miembros del equipo de Neri Oxman no todos son arquitectos y diseñadores, otros son científicos computacionales, hay biólogos, hay químicos, entonces para nosotros digamos que highlight la ciencia detrás de los proyectos es igualmente de importante digamos que mostrar la elegancia formal que tienen, que también la tienen. Totalmente, gracias. Acá tenemos una pregunta de Facebook y dice, bueno, para empezar, genial presentación, felicidades Ana. ¿Hay exploraciones materiales como estas de bajo costo? ¿Alguna que tú conozcas? Sí, hay diferentes, y la verdad es que no pude mostrarles, digamos, como otros ejemplos de nuevos procesos y materiales mostrados en Broken Nature, porque me enfoqué en Neri Oxman también por tiempo, pero otros de los ejemplos que hemos mostrado en Broken Nature usan, por ejemplo, métodos de impresión en 3D usando algas, que ha sido, pues muchas personas lo están haciendo, pero particularmente, digamos, hay un lugar en Francia llamado Atelier Arles que colabora con diferentes diseñadores para crear, digamos, vasos y jarrones impresos en tercera dimensión usando algas. Las algas no solamente son un material muy versátil, sino que también hay como hay muchísimas, hay como, gracias al cambio climático, hay muchas más algas en los océanos que antes, lo que no es necesariamente bueno para los océanos. Puede ser bueno, pero también puede no serlo. Entonces, digamos que Atelier Ag lo que está tratando de hacer es usar estas algas como material. Ahora, esto no es, digamos que en ninguno de estos casos son cosas que están como disponibles en masa, pero sí son mucho más, digamos que en cuestión económica, muchísimo más fáciles de usar que algo como lo que hace Neri Oxman, que requiere un laboratorio en la universidad y que requiere, digamos que, plata. En otros casos, por ejemplo, también están grupos como The Living o Ecovative usando mycelium, que creo que en español se dice micelia. Bueno, son como hongos, entonces explorando, digamos que los hongos como también material de construcción. No sé si algunos de ustedes pudieron haber visto en el 2000, quiero decir en el 2015, The Living fue el ganador de el Young Architects Program en el MoMA PS1. Y que lo que hicieron fue crear una estructura arquitectónica completamente hecha de ladrillos hechos de hongos,
que eventualmente, parecido a lo que hace Neri con agua hoja, pues una vez hayan cumplido su propósito, pues son biodegradables. Wow, muchísimas gracias por toda esa información, todos esos recursos. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, nuevamente agradecerte. En este momento les voy a pegar por acá, por el chat, la encuesta de la actividad, la cual les agradecería mucho que nos apoyaran a llenarla. Y muchísimas gracias nuevamente, Ana, por tu tiempo y por todo este conocimiento que compartiste el día de hoy con nosotros. Fue un verdadero gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos por acompañarnos.